Les pido que abran su Biblia en Mateo 24. Cada vez que vuelvo a leer Mateo 24, encuentro que hay muchísimo más para desarrollar. Así que les confieso que ayer hoy en realidad a la 1 de la mañana, cuando estaba haciendo esto, dije, ¿en qué lío me metí? Porque es largo, hay mucho. Pero hoy no va a ser algo más bien aplicable tanto a una cuestión personal. Vos sabés que, bueno, esto lo voy a aplicar, como se acuerdan que hace un par de semanas vimos de hacer conocidas nuestras peticiones, y eso fue bien para cada uno. Cada uno pudo salir de acá y dijo, bueno, yo quiero que se sepa esto que necesito, esto que quiero alcanzar. Hoy no, pero ¿sabes por qué es necesario esto? Y esto me van a escuchar varias veces de acá hasta febrero, porque si nosotros estamos enseñando algo a ustedes, toda la iglesia lo tiene que conocer y lo tiene que saber. No solamente los que asisten a los estudios, no solamente los que vieron un video o no lo vieron, absolutamente todos lo tienen que saber. ¿Y saben cómo titulé esto? Le voy a dar el título al comienzo, creo que a veces el título va en la mitad. No, le voy a dar el título al comienzo para que no se asusten. Y se llama Hermenéutica en modo simple. 2 puntos, haciendo fácil lo difícil. Porque cuando yo les digo hermenéutica, algunos ya miró la puerta y dijo, no, a mí no, hermenéutica no tengo ni idea, ese nombre asusta, ¿no? Hermenéutica, parece como una cuestión muy extraña. Vamos a ver que no es extraña en realidad la cuestión de la hermenéutica, pero vamos a hacer fácil lo difícil, porque algunos se complican la vida con esto. Vamos a hacerlo fácil. Así que les pido que presten atención, que tengan abierto ahí en Mateo 24. Y antes quiero aclararles que Jesús dijo algo muy interesante en los evangelios, en que si no nos hacemos como niños, ¿qué pasa? No podemos recibir o entender el reino de Dios. Interesante, porque si nosotros complicamos mucho la enseñanza, nos cierra, ¿no? Porque tenés que ser como niño, y ustedes saben que el niño, ¿cómo es? Y es bastante literal. Vos le enseñás algo y él adopta lo más sencillo. Yo me acuerdo, le voy a poner un ejemplo que me vino ahora a la mente, que hace 2 o 3 semanas hablaba con Adriano, y no me acuerdo de qué hablé, de algo medio viejo, y me dice que eso es como de los 90, me dijo. Me gustó la frase que usó. Pues él escuchó ahí a los grandes que hablaban de los 90 como algo que pasó hace mucho, para él es una eternidad, ¿no? Los 90. Y él dijo, claro, eso debe ser de los 90, y me reía yo por la frase que usó. Lo que quiero decir es que los niños usan cosas sencillas. Reciben y después repiten sencillamente. Bueno, el reino de los cielos es algo sencillo, no es algo complicado. Así que por esta razón, Dios puso en la iglesia a aquellos que enseñan. Porque tampoco esto quiere decir que entonces cualquier persona interpreta la Biblia de cualquier manera como se le ocurre. Estamos de acuerdo en que eso no es así. La palabra dice que ninguna interpretación de la Biblia es privada, quiere decir que yo no puedo interpretar lo que a mí se me ocurre, porque para esa razón, por ese motivo, Dios puso en la iglesia maestros que enseñan la palabra. Los pastores estamos, entre otras cosas, para enseñar la palabra, y ustedes están para enseñar la palabra. No solamente para escucharla, están para enseñarla. Eso te tiene que hacer a vos pasar a otro modo, al modo de enseñar, y decir, yo tengo para enseñar. ¿Cuántos vinieron ya más de 20 reuniones acá? Creo que todos ya tienen para enseñar, ¿o no? Ya saben meterse en distintas cosas, ya saben un montón de cuestiones, inclusive de dones espirituales, cosas que se han enseñado, del amor paternal, del Espíritu Santo, del sacerdocio de cada uno de los creyentes. Tienen mucho para enseñar. Bueno, mírate como alguien que puede enseñar. Lo más trágico es que vos digas, no puedo enseñar. Cuando hablamos de hermenéutica, y acá voy a recurrir a mis alumnos de los miércoles que son fenomenales, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una qué la hermenéutica? Es una ciencia. Ojo. Para interpretar los textos. Es una ciencia, como bien dice Ruth, para interpretar los textos, especialmente los textos bíblicos. Especialmente se usa para eso. Así que es una ciencia la hermenéutica. Si la aplicamos correctamente, entonces llegamos al resultado correcto. Pero habíamos hablado también, y esto no les voy a tomar examen esta vez, en que hay, yo sé que lo saben, se van a poner ansiosos, pero yo sé que lo saben. Hay 4 métodos que son incorrectos. Miren lo que se aprende los miércoles, ¿no? Hay 4 métodos que son incorrectos para la interpretación de un texto. Bueno, ¿cuáles son? Lala está muy ansiosa. Generalista,
El método literalista. Racionalista. Alegórico. Y... Con D de dedo. Perdió. Dogmático. Y el dogmático. Esos 4 métodos, se los voy a explicar brevemente. El método literalista es el método que toma la palabra literal, sin entender que puede existir un mensaje poético dentro de las Escrituras. Por ejemplo, leemos Juan que dice: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, y nosotros salimos a correr a Jesús para morderlo. Aunque no lo crean, hay gente que interpreta literalmente las Escrituras. Y muchas veces Jesús usa analogías, usa parábolas, un montón de cosas en las cuales no podemos tomar literalmente lo que él está diciendo. El método alegórico es el método casi todo lo contrario. O sea, ningún versículo lo interpreta llanamente. O sea, si Jesús dice viajó, se subió a una barca y viajó de un lugar a otro, en vez de eso creemos que en realidad un lugar es espiritual y está hablando de terrenos espirituales. Entonces complica toda la cuestión, lo cual es imposible de entender la Biblia, porque si cada uno tiene su propia verdad, para vos significa que Judea en realidad no es Judea, es el corazón, ¿me entiendes? Es toda una alegoría. Es complicado ese método. El método dogmático es el método que prioriza el dogma por sobre las Escrituras. Entonces, lo que hacemos es, tenemos un dogma, vamos a suponer que acá no comemos carne los lunes. Un dogma nuestro. Y entonces busco algún versículo que justifique esto que yo estoy pensando para encontrar una justificación a nuestro dogma. Entonces el dogma está por encima de la palabra y no al revés. El dogma debe salir, el dogma es enseñanza, debe salir de la palabra y no al revés. Y el método racionalista, que es el método donde niega lo sobrenatural. Así que cuando Jesús dice que él sanó a los ciegos, en realidad los racionalistas, ¿qué dicen? No, hablaba en modo figurado de los que no veían no veían su futuro. No sé, cuestiones que son muy raras. Y dijimos que el método correcto, y esto sí tienen que saberlo. ¿Cuál es el método correcto? El histórico-gramatical. El histórico-gramatical. El histórico-gramatical toma en cuenta, y esto es lo que quiero que entiendan para el versículo que yo les voy a nombrar a continuación. ¿Quién es el autor del texto? Se pregunta esto, ¿quién es el autor del texto? ¿Quién es el receptor del mismo? En el momento en el que fue escrito y las costumbres de esa época. Toma en cuenta todo. Porque ¿saben qué pasa? Esto es muy fácil, ¿saben qué? Para desmitificar a aquellos que hablan del Génesis y dicen, Dios lo explica en el Génesis cómo fue construido el mundo. Nos lo da como de una manera muy sencilla, habla de 7 días donde Dios, o más bien 6 días donde trabaja y un día donde descansa. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar a quién le da Dios la revelación del Génesis, ¿a quién se da? A Moisés. Entonces decimos Moisés, y Moisés que andaba ahí por el campo, ¿no? Con muy poco intelecto, porque no había un desarrollo en aquel entonces, y Dios le tiene que hablar de la creación del mundo a Moisés. ¿No pueden creer ustedes que Dios le habla de una manera donde más o menos Moisés lo pueda entender para poder dejarlo plasmado? ¿O quería él darle un rigor científico donde se entienda todo punto por punto y Moisés no iba a poder ni arrancar a escribir? Entonces, esto es lo que tiene en cuenta el método histórico-gramatical. El contexto, el autor, cómo escribe el autor, estas cosas. Por eso, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque es necesario que ustedes cuando se acerquen a un texto bíblico sepan cómo acercarse. No que lean así, agarramos la Biblia y leemos. Ustedes ahora van a poder hacerse las preguntas correctas. A ver, ¿quién escribió? Ahora estamos viendo Apocalipsis, ¿quién lo escribió? Y lo escribió el apóstol Juan. Y bueno, Juan tiene sus cuestiones. Entonces ¿y a quién se lo escribe? Y se lo escribe principalmente a los de una región, ¿se acuerdan? En particular. Entonces eso tiene también otra connotación. Así que ahora cada vez que agarres tu Biblia, vas a poder aprender a leer la Biblia de una manera diferente. Y vas a poder enseñar de una manera distinta. Ahora, si no aplicamos el método incorrecto, llegaremos a conclusiones ridículas. Imagínense, yo puse un diálogo muy sencillo que lo cité en los estudios bíblicos. Imagínense este diálogo. Persona 1 le dice hola a otra persona, ¿cómo va a estar el clima mañana? Y la persona 2 le dice, hola, bien, va a estar soleado, con pocas nubes, seguro habrá una temperatura agradable. Un diálogo de lo más común que tenemos nosotros en nuestro día a día. Preguntas que debemos hacernos. ¿Quiénes son las personas 1 y 2? Obviamente. ¿En qué momento de la historia están teniendo este diálogo? ¿En qué contexto lo tienen y qué relación los une, si es que hay alguna relación? Ahora pónganse a pensar si yo saco esta conclusión de este diálogo que les nombré. Para mí que cuando la persona hace una pregunta sobre el clima, en realidad está refiriéndose a la situación del mundo de mañana. Cuando emplea la palabra mañana, no se refiere al día inmediato, sino a un futuro de varios miles de años.
También cuando la persona 2 habla acerca del sol y las pocas nubes, en realidad habla del estado de la humanidad, con el sol calcinándolos. La temperatura agradable habla de un aparente bienestar, sin saber que una calamidad está por sobrevenir. ¿Qué les parece a ustedes eso? Una estupidez, ¿no? O sea, escribí todo esto para que ustedes me digan que es una estupidez. Es una estupidez realmente. Pero muchas veces hacemos esto con la Biblia. Agarramos algo de la Biblia y lo hacemos pelota como nosotros queremos y le damos una explicación completamente irracional. Y por eso, ahora sí les pido que hablan en Mateo 24. ¿Ya lo tienen Mateo 24? ¿Saben que antes de Mateo 24 está? Mateo 23. Y ya les dije, para los que no saben, en los estudios bíblicos lo he nombrado, que la división de capítulos que nosotros tenemos en la Biblia y los subtítulos que tenemos en la Biblia no son inspirados por Dios. O sea, los manuscritos que se encontraron con el texto, las cartas, lo que sea, y luego alguien, está bien intencionado, podemos decir, en algún caso puede ser, le puso, dijo, vamos a dividir esto porque no se entiende, le puso referencias, le puso los capítulos, pero a veces nosotros cometemos el error de leer un capítulo sin saber que está enganchado con el anterior. Y eso es lo que hacemos normalmente con Mateo 24. Lo leemos aisladamente, sin entender que está enganchado con Mateo 23. Y en Mateo 23, del 1 al 3, Jesús le dice a la gente y a sus discípulos, les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Miren para dónde arranca Jesús. Así que todo lo que digan, que guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús empieza en todo Mateo 23 a pegarle a los religiosos de turno. Después en el 23-24 dice, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Me encanta la frase de Jesús. Cuelan un mosquito y se tragan el camello. Porque si ustedes van por lo finito, en realidad hay una avenida del medio en el que ustedes les está entrando todo el pecado, todo lo que ustedes no creen, pero se detienen en las pequeñas cositas. Y en Mateo 23-27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Estaba re contento Jesús con los fariseos. Estaba feliz de la vida con tenerlos. Ahora, fíjense cómo empezó, que dice que le dijo a los discípulos y a la gente. Había gente escuchando. ¿Se imaginan a los fariseos escuchando esto? ¿No? Es duro el mensaje. O sea que Jesús delante de toda esta gente desacreditó a los fariseos. Lo borró. Dijo, ustedes que son los encargados, se dan cuenta del cisma que esto es, ¿no? El pueblo judío valoraba, aunque por detrás criticaba, al pueblo, a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que le venían a preguntar, ¿no? Maestro, ¿qué hacemos con esta situación que tengo? Y ellos decían, bueno, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y se iba aparentemente con la conciencia tranquila a la persona. Jesús dijo, bueno, ¿vieron todo eso? Háganlo. Pero ellos son unos caraduros. Ellos no hacen nada de lo que les piden a ustedes. Y Jesús adelanta algo que muchos se saltean en esta cuestión hermenéutica, y es el versículo 36 de Mateo 23. Que Jesús empieza a hablar de una acumulación de sangre, si ustedes lo ven ahí. Dice, la verdad para ustedes está preparada toda la sangre, dice, de Caín y Abel. ¿No? ¿Lo tienen ahí? ¿Cuál nuevo? Mateo 23, 26. Ah, sí, sí. 36, perdón. 36 o 26. Mateo 23, 36, que dice, de cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué cosa? Todo lo que Jesús había dicho anterior y todo lo que Jesús dijo justamente en el versículo 35, donde dice, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo entre el templo y el altar. O sea, ya Jesús advierte, dice, miren que lo que yo les voy a decir caerá sobre ustedes. Y lo señaló a los fariseos y a muchas de las personas que estaban ahí. Y entonces, dicho esto, sigue Mateo y empieza Mateo 24, que no podemos cortarlo y sacarlo del mapa. Por eso Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Estaban como de guía, ¿no? De guía de turismo. ¿No? Y respondiéndoles, él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo
que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, miró el templo, semejante templo. ¿Se acuerdan quién había construido este templo en este entonces? Herodes. Herodes había hecho un templo porque después de la destrucción Herodes reconstruye para ganarse la confianza de los judíos y dice, ¿ven todo esto? No va a quedar nada. Y sigue. Y en el versículo 3 del capítulo 24 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, presten atención, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, decinos Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que la pregunta que desencadena Mateo 24 y todo lo que vamos a ver a continuación es una pregunta de los discípulos. Después de que Jesús se enojó con los fariseos y dijo, va a venir sangre, va a venir la destrucción del templo. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Y los discípulos qué le dicen? Señor, ¿cuándo viene esto? Y ahora entramos en Mateo 24. Vamos a hacernos las preguntas correctas para entender el texto. Como acabamos de aprender, lo que vamos a hacer a continuación, lo que vamos a ver a continuación son las palabras de Jesús que contestan una pregunta de los discípulos. No es cualquier cosa, no es que Jesús dijo, bueno, tengo una profecía para darles, anoten. No, los discípulos le preguntaron algo y él contesta. Así que vamos a hacernos tres preguntas acerca de los discípulos. ¿Qué entendían los discípulos acerca de los tiempos y del reinado de Jesús? ¿Ellos tenían alguna noción del fin del mundo o la destrucción del planeta Tierra? ¿O los vemos preocupados por la opresión romana sobre los judíos? La opresión romana, como dice Lucas. No estaban, ¿se imaginan ustedes a los discípulos pensando en el fin del mundo, ¿no? En el Armagedón? Ellos vivían el día a día, vivían oprimidos por los romanos que les cobraban un montón de dinero y esa era su preocupación. Por eso cuántas veces vimos que lo querían hacer rey a Jesús, ¿no? Querían ponerlo en el trono y que Israel tenga su propio rey y librarse de una vez por todas de los romanos. Pregunta número 2. La respuesta de Jesús, ¿hablaría a ellos de cosas que sucederían miles de años después? ¿O tendría sentido que les hable cosas conforme a la pregunta que ellos hicieron? Era presente de ellos. ¿Ustedes se imaginan en la charla esta que Jesús les diga, bueno, me hiciste esta pregunta, bueno, te voy a contestar cualquier otra cosa, te voy a contestar algo que va a pasar en 3000 años? No cierra. Hermenéuticamente, interpretando el texto correctamente, no cierra que Jesús empiece a hacer eso. Y la pregunta número 3 es que las palabras que siguen a continuación, ¿tuvieron un cumplimiento sencillo dentro de los tiempos que Jesús habló? ¿O no podemos encontrar conexión con nada acontecido? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque este método histórico-gramatical, que es el correcto para interpretar el texto, lo que primero busca es la interpretación lisa y llana del texto. O sea, si Jesús dice, vendrá todo esto sobre esta generación, lo que hace el estudioso es, a ver, miremos cómo le fue a esta generación. Si vemos que se cumplió lo que Jesús prometió sobre una generación, entonces podemos tomar que la profecía se cumplió. No empieza a buscarle a esa profecía que pase dentro de miles de años. Lo busca dentro de la generación como Jesús prometió. Mateo 24, capítulo 24, versículos 4 y 5, dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Alguna vez leyeron estos versículos? ¿Lo vieron en internet? Sí. Con la cara de algún pastor de turno, con la cara de alguno que dice, no, este es este, lo encontramos. Este es el falso Cristo que se estaba haciendo proclamar. Sin embargo, recuerden cómo arrancamos, que Jesús les está advirtiendo sobre situaciones que estaban por acontecer a ellos mismos. Y te voy a nombrar 3 cositas para que ustedes tengan una idea de cómo se desarrolló el tiempo a partir de las palabras de Jesús. La primera es que la necesidad de esta advertencia amigable parecía sencilla, ¿no? Miren que nadie los engañe. Pronto se hizo evidente. Después de un año de la ascensión de Cristo, Dositeus, el samaritano, se levantó y tuvo la osadía de afirmar que él era el Mesías, de quien Moisés había profetizado, mientras que su discípulo, Simón Magus, engañaba a multitudes haciéndoles creer que él era el poder de Dios. Esto pasó enseguida que Jesús entró. Ahora empiezan a cobrar distinto valor los versículos, ¿no? Cuando uno lee a Pablo que dice, apenas yo me vaya, entrarán los rapaces que no perdonarán al rebaño.
Apenas yo me vaya, ¿cuándo es apenas? Apenas, no es Mañana. miles de años después, es cerca de la fecha que él dijo. Cerca de 3 años después, otro samaritano impostor apareció y declaró que él era el que le mostraría a la gente los utensilios sagrados que se decía que Moisés había depositado en el monte de Gerizim. O sea, él dijo, yo los tengo guardados. Dios me mandó a mí y yo se los voy a mostrar. Yo tengo guardados los utensilios estos que Moisés dejó ahí, que se le cayeron por el camino. Y el tercero es en el tiempo de Porcius Festus, en el año 60 después de Cristo. O sea, recuerden que Jesús asciende en el año 33 y pico. En el año 60, o sea, varios años después, otro distinguido impostor sedujo al pueblo prometiéndole liberación del yugo romano si le seguían al desierto. Pero Festus envió a las fuerzas armadas, las que rápidamente destruyeron tanto al engañador como a sus seguidores. O sea, murió gente, empezó a derramarse la sangre que Jesús había prometido. Hasta acá, para que ustedes se den una idea, esto lo estamos viendo porque ustedes necesitan saber enseñar. Ustedes necesitan, hoy se está hablando muchísimo de nuevo de Mateo 24. Hoy de nuevo las redes sociales que tienen a favor que se propague rápido algo, como también tienen en contra que es tan impersonal que cualquiera puede poner algo de alguien y nadie sabe quién lo puso. Esa es la parte mala de las redes sociales. Están empezando a poner que estos tiempos se tienen que cumplir. Y como estamos viendo, y es muy sencillo, por eso analicemos el texto sencillamente, estos textos se cumplieron. El otro día mirábamos Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y dijimos, ¿para quién fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿Habla de los tiempos finales? Cuando dice Apocalipsis que está el tiempo está cerca, ¿se acuerdan que lo usa varias veces? ¿Para quién estaba cerca? ¿Para esa generación o para nosotros? Para esa generación. Para esa generación, no para nosotros. Cuidado. Miren, como dice Jesús, que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Porque están hoy en día levantándose voces, así como se levantaron no solo voces, sino libros. Mirábamos el otro día bastante tragicómico el libro 88 razones por las cuales Jesús vuelve en el año 1988. Y lamentablemente se escribió, se propagó en las iglesias y mucha gente estaba tan segura que Cristo volvía en el 88 que, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Se endeudaron, sacaron créditos que no podían pagar. Total, dijeron, en el 88 no vamos a estar, así que cuando venga la cuota 12 ya vamos a estar en el tercer cielo. Entonces, bueno, Cristo no hace falta que diga, Cristo no volvió en el 88 y mucha gente se apartó del Evangelio. Por eso quiero decirles que esos sí son falsos profetas. ¿Quieren reconocer a los falsos profetas? Los falsos profetas, muchos son, no digo los que están bien intencionados, pero muchos sí tienen una mala intención de enviar a su pueblo al matadero. Con estas cosas, prometiéndoles cosas que supuestamente recibieron en sueños. Y yo no les estoy hablando de sueños, yo estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Yo no les digo, porque vieron que ahora también hay videos donde dice, a mí el Señor me llevó al infierno y ahí lo vi al Papa, y ahí lo vi al Papa que estaba tomando un mate el Papa en el infierno, y hacemos un montón de doctrinas de sueños y visiones de alguien que creemos fervientemente en los sueños y las visiones, pero primero creemos en la palabra del Señor. Entonces no puede la visión venir, si no, ¿qué estamos haciendo? Tomar el método dogmático. Justamente, se nos ocurre un dogma a través de un sueño y lo justificamos con la Biblia. No, pero acá Jesús dijo que habrá catástrofe. Y ni nos preguntamos a quién se lo dijo, no nos preguntamos nada. Bueno, nos estamos haciendo las preguntas correctas. Y en el versículo 6 dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué estamos esperando nosotros? Ahora cada vez que hay un terremoto hay que soportar a la gente diciendo, ya está, ya está. Hay terremotos desde siempre. Lo que Jesús dijo es que sí tengan en cuenta las señales en esa zona, porque en esa zona que no había tantos terremotos de pronto empezó a haber. Y ustedes hasta tienen registrado, como dije uno en el libro de los Hechos, que dice que estaban orando y el lugar donde estaban reunidos tembló. Y se sabe científicamente por los libros que no fue que tembló porque estaban muy espirituales y hablaban en lenguas muy fuertes.
Lo que pasó fue que hubo un terremoto en la zona y tembló el lugar, obviamente, junto con la zona. Y está científicamente comprobado también. Entonces, se va tornando sencillo. Cuando ahora agarras los textos de Mateo 24, se te torna fácil. Y ahora también, ¿no? Cada vez que hay una guerra. Y esto, ¿saben qué debatí ayer con Bernardo? Que estábamos hablando de este tema. Y le digo, lo principal que la iglesia debe por lo menos entender para sacarse de encima el rapto, lo principal que debe entender para sacarse, es comprender, o más bien cambiar, la escatología de derrota que tiene por una escatología de victoria. Cuando digo escatología, hablo de la interpretación de los tiempos finales. Si nosotros seguimos creyendo que los tiempos finales son de derrota, entonces la iglesia vive en derrota. Porque ¿para qué vas a evangelizar si total es un remanente fiel el que va a permanecer? ¿Para qué vas a evangelizar si total el diablo va a gobernar 1000 años y va a destruir a todos? Y algunos serán, yo te escuché un pastor que decía, y los que creen serán decapitados. Cualquier cosa, una mezcla de situaciones extrañas que no están en la palabra de Dios y que las que sí están sacadas de contexto, obviamente. Y algo fuera de contexto es una mentira. ¿Qué sentido tiene que nosotros digamos eso? Entonces, estas cosas que estamos aprendiendo es porque si la iglesia logra pasar una escatología de victoria, pronto entenderá el final de los tiempos de una manera distinta. Y la iglesia es victoriosa. La iglesia es una iglesia de victoria. El otro día, los que siguen nuestro Facebook, yo puse cómo está creciendo el cristianismo en el mundo. Mientras algunos creen que las malas señales, porque eso es lo trágico, cada vez que viene una mala señal, se ponen contentos. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Alguno que ve a un pastor que cae y hace algo tremendo, dice, qué bueno, porque Cristo ya viene. No tiene nada que ver una cosa con otra. La gran apostasía no tiene nada que ver con estos tiempos. Entonces dejen de achacarle cosas a distintas personas porque nos hace una mente chiquita. ¿Y saben qué es lo más grave? En muchas iglesias donde no hay un conocimiento balanceado de la palabra de Dios, ¿saben qué sucede a veces con los pastores bien intencionados, pero errados en su discurso? Tienen a una persona acá que toca el teclado, que toca muy bien el teclado, tiene para desarrollar, pero en realidad tiene anhelos en su corazón de ser ingeniero nuclear. Tiene 16, 17 años. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el pastor? Con una mentalidad de escatología de derrota y de que Cristo viene pronto. Le hace estudiar 10 años una carrera que le va a limar el cerebro acá al muchacho o la muchacha. ¿Sabes qué le dice? Y esto es cierto, No, quédate en la iglesia. Toca el piano acá, porque Cristo viene pronto. Y quédate acá. Guardate en santidad porque son tiempos peligrosos. Entonces te empiezan a tirar un montón de versículos que a vos te achican de hombros, ¿no? Porque si tengo miedo de lo que me están diciendo. Estoy esperando la catástrofe peor del mundo. Entonces, ¿qué hace la persona? Nos perdemos un cristiano del reino de Dios dentro de la ingeniería nuclear, siendo una persona de eminencia, como Dios quiere poner a gente por cabeza y no por cola, y la tenemos tocando el teclado, que no está mal, pero que no es el propósito de su vida. Entonces, ¿quién puso eso en la mente de los cristianos? ¿Dios lo puso? Parece que Dios quiere cortar así el camino de sus hijos. Eso es la escatología de derrota. En cambio, si yo les digo que la escatología que esperamos es una escatología, o la que tenemos más bien es de victoria, es porque esperamos que la iglesia siga creciendo. Que siga creciendo y que todos como seres humanos cristianos, ¿no? los cristianos, lleguemos hasta ¿dónde? Hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Eso profetiza Pablo en Efesios 4:11. Entonces estamos esperando un crecimiento de la iglesia, en sabiduría, porque dice hasta llegar a la unidad de la fe, a esa estatura del varón perfecto. Y entonces ahí sí, porque dice que hasta cuándo son los 5 ministerios, hasta que todos lleguemos. Por lo tanto, como no llegamos todavía, seguimos siendo edificados. Y Jesús dijo que el reino de los cielos es comparable a una semilla de mostaza, que comienza siendo de las más pequeñas y luego crece un árbol aún donde las aves pueden anidar. Así que, iglesia, tenemos nosotros una escatología de victoria. Yo creo en que tenemos la victoria asegurada porque fue la promesa del Señor. Así que cada vez que ven un terremoto, tembló la tierra, muchachos. Tembló como viene temblando siempre, pero no es un aviso profético. Y este libro que yo les dije de las 88 razones, tomaba un montón de versículos que de luego no hace falta decirle que obviamente no se cumplió nada de todo eso.
Porque creyeron que cuando Israel volvía en 1948 a recuperar su tierra, algo en el reloj profético de Dios se había comenzado, y como Jesús dijo, no pasará una generación hasta que todo esto acontezca. Dijeron 48, una generación tiene 40 años, 88 clavado, en el 88 vuelve Cristo. Sacaron cuentas increíbles por no entender las Escrituras desde su lado llano. Dijimos que todo esto era principio de dolores, y 150 páginas de Josefo. Josefo es un historiador de aquellos tiempos, Flavio Josefo, judío convertido al cristianismo, que contienen la historia de este periodo, están manchadas con sangre todas partes. Para unos pocos ejemplos, cerca de 13 años después de la muerte de Cristo, una guerra explotó entre Herodes y Aretas, el rey de Arabia Petraea. Les estoy poniendo los ejemplos para que ustedes sepan por qué habla de nación contra nación y reino contra reino, en el cual el ejército del primero fue aislado. Esto fue levantándose reino contra reino. Cerca de este periodo, un gran número de judíos, debido a una pestilencia que estaba arrasando Babilonia, la abandonaron para irse a la ciudad de Seleucia, donde los griegos y los sirios se levantaron en contra de ellos y destruyeron de este devoto pueblo más de 5 milíadas. Estamos hablando de muchísimos miles de personas que mueren. O sea, apenas Jesús dio esa palabra, se empezó a teñir de sangre toda esa zona, porque era la profecía que tenía que cumplirse. El antiguo pacto, ¿se acuerdan que vimos que el Apocalipsis habla principalmente de qué? ¿De los tiempos finales? A ver, yo les voy a pedir. O la destrucción del pacto mosaico. Apocalipsis habla esencialmente de la destrucción del pacto mosaico. El pacto mosaico, ¿saben cuál es? No es de una casa de maxi cerámicos, ¿no? Estamos hablando del pacto de Moisés. Moisés dio la ley, el decálogo, y la Biblia dice que Jesús es el fin de la ley. Él la cumplió, dice, yo no he venido a abrogarla sino a cumplirla, pero después dice Jesús es el fin de la ley, porque iba a venir un momento en donde la ley iba a tener un fin, y se ve que ese fin no podía ser sin sangre, porque terminó de lo más sangriento que hay. Y cuando terminó, ¿que terminó en qué año la ley? 70. En el 70 después de Cristo se acaba la ley. ¿Por qué? Porque queda destruido el templo, queda destruida toda la herencia levítica, no están más los descendientes de Aarón, entonces no hay más sacrificio para hacer. Se acabó el antiguo pacto. Y fue emocionante para mí el miércoles cuando veíamos ese silencio de 30 minutos, ¿no? Hubo fiesta en los cielos, y comparábamos esto con que dice la Biblia que un pecador se arrepiente y hay fiesta en los cielos, ¿se acuerdan? Bueno, imagínense qué fiesta habrá sido cuando ya Dios dice, se acabó el antiguo pacto, ahora tenemos el nuevo, ahora ya no hay dos pueblos, el gentil y el judío, siendo el gentil todo el que no es judío. Como dice Efesios 2:14, de los dos pueblos Él hizo uno. Así que qué fiesta habrá habido en los cielos. Era el momento colosal que Dios estaba esperando. Y si nosotros en vez de regocijarnos con ese momento, ¿saben qué hacemos? Esperamos que pase. No, ya va a venir en algún momento eso. Les tengo una buena noticia, porque es buena noticia, el Evangelio es buena noticia. No va a suceder. Ya sucedió. Todo lo que está escrito de Jesús, dice él mismo, era necesario que se cumpla de mí todo lo escrito por los profetas, en los salmos y en las profecías. Se cumplió todo. Así que Apocalipsis es la concreción, la destrucción del antiguo pacto. Ya no estás más bajo el antiguo pacto. Por eso ahora, entendiendo el nuevo pacto, muchas veces que lees Deuteronomio, lees Levítico, está bien que lo leas porque fue la palabra de Dios que le dio al pueblo de Israel, pero muchas de esas cosas no tienen la aplicación bajo el nuevo pacto, porque el antiguo pacto, ¿se acuerdan que era un pacto condicional? Donde ¿qué decía? Haz estas cosas y vivirás. En cambio, bajo el nuevo pacto dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces Dios no te bendice a vos si haces estas cosas. Eso no está. Lo que sí dice la palabra es que el que ama guarda sus mandamientos, pero por una cuestión de amor, no por una cuestión de conveniencia. Es muy distinto el antiguo pacto del nuevo, y dice la Biblia que es mejor. Por lo tanto, dejá de vivir con un pie en cada pacto, porque entonces cada vez que te caes, te condenás como si vivieras bajo el antiguo pacto. Y les quiero desarrollar lo que hablamos hace un tiempo, que creo que una vez lo enseñó Cele, o lo puso en Facebook, que es muy interesante, que en realidad nosotros ya fuimos pre-perdonados. Esto es un misterio para nosotros. ¿Esto quiere decir que nosotros debemos pecar deliberadamente?
por supuesto que no, apelo a la conciencia cristiana de cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué pasó? Fuimos pre-perdonados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos te equivocás, le pedís perdón al Señor, ¿no? Y el Señor tiene que perdonarte de nuevo, hacer alguna obra de perdón de nuevo, o dice que ya lo perdonó todo en la cruz del Calvario. Ya lo perdonado. Entonces, lo que vos haces cuando pecás y te arrepentís es tomar de ese perdón de la cruz del Calvario para tu vida nuevamente. Pero no necesitas un nuevo perdón. No necesitas una evaluación a ver si el Señor te va a perdonar. El Señor te perdona. Lo importante, como le dijo a la mujer de Samaria, anda y no peques más. Le dijo, termina con esto. Pero es muy importante que empecemos a entender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Porque vieron que hay mucho mezclado, ¿no? Algunos, a veces hasta para querer hacer que la gente se comprometa, caen con la ley, ¿no? No, porque vos hiciste esto, entonces sobrevinieron sobre vos las plagas. ¿Cómo? ¿Qué plagas? No, si el nuevo pacto no habla de plagas. No hay manera de eso. Entonces es muy importante entender estas cuestiones. Y te quiero poner el ejemplo de los terremotos y las hambrunas nada más, porque esto es muy extenso y lo vamos a ver en distintos domingos. En que de estos emblemas importantes de confusión política, varios ocurrieron en la escena de esta profecía, y como nuestro Señor predijo, ellos ocurrieron en diversos lugares, los terremotos. Durante el reinado de Claudio, hubo uno en Roma y otro en Apamea, Siria, donde muchos de los judíos residían. El terremoto en la última fue tan destructivo que el emperador, para aliviar la aflicción de los habitantes, disminuyó los impuestos por 5 años. ¿Se imaginan a la gente alrededor diciendo, esto que dijo Jesús? Porque en aquel momento era un concierto de falsos cristos. Nosotros tenemos la historia escrita en la Biblia y no nos vamos de ahí, ¿no? Es como que pocas veces los cristianos agarramos escritos de aquella época. ¿Vieron, no? Entonces para nosotros es Jesús y nadie más. No, en ese terreno que era chico, había un montón de falsos cristos que se levantaron después de él. Porque les gustó lo que había hecho Jesús. Y dijeron, no, yo también puedo levantarme. Y se levantaban y justamente perecían, porque esa es la promesa del Señor, ¿no? Que lo que Dios obtiene se mantiene en el tiempo, pero lo que no es de Dios se termina cayendo. Entonces Jesús se levanta en ese momento. Luego se levantan un montón de falsos cristos. Pero lo que Jesús había profetizado empieza a suceder. Entonces esto dice, como eso que decía, el de Belén de Judea, ¿no? El de Belén, de las más pequeñas, entre las más pequeñas, como yo dije que es la ciudad de Temperley, se empezó a cumplir. Era verdad lo que él decía. Es tan importante que nosotros entendamos esto. Es tan importante que nosotros entendamos el contexto. Miren alrededor, no crean que solamente está escrita la Biblia y no hay nada más para leer. Hay un montón que está escrito. Yo estoy leyendo, de hecho, las guerras de los judíos, donde menciona precisamente Josefo a todas las guerras que hubo en aquel entonces, y entonces yo lo miro y digo, wow, qué paralelo impresionante que tiene con la Biblia esto. Miro una cosa y la otra, miro a los emperadores, miro a Nerón, que vamos a ver que el Apocalipsis habla de Nerón, y lo miro y digo, wow, Jesús cómo sabía que Nerón venía, qué impresionante. En la región de Nerón, precisamente, hubo un terremoto en la Odisea, que también registra Tácito. Este también es mencionado por Eusebio y Orosio, que agregan a Hierápolis y Colosos en la Odisea como siendo derribadas por terremotos. O sea, se vinieron todos los terremotos sobre la zona, tal Jesús lo prometió. Y hambrunas, el otro día lo vimos en Apocalipsis. Ágabo, el profeta, ¿se acuerdan? Lo tienen ustedes en el libro de los Hechos, predijo que ocurriría en los días de Claudio, como se relata en los Hechos de los Apóstoles, y que comenzó en el 4º año de su reinado y fue de larga duración, extendiéndose por toda Grecia, otra vez, miren, incluso hacia Italia, pero que fue sentida más severamente, ¿dónde? En Judea, y especialmente en Jerusalén, donde muchos perecieron por falta de pan. Las hambrunas que Jesús profetizó vinieron. Esta hambruna es registrada también por Josefo, quien relata que una mazorca de maíz era vendida por 5 dracmas. Y 5 dracmas era aproximadamente el salario de una semana. Así que vino con toda la hambruna, me imagino la cara de los tipos diciendo, tenía razón. Se vino después de este bienestar aparente que tenían, porque mientras Jesús todavía caminaba por la tierra, más o menos la piloteaban. Y de pronto se vino esto, ¿y ahora qué hacemos? Se empezó a cumplir todo. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que aprendamos esto? Porque hoy van a llegar a sus casas, van a abrir su muro de Facebook y van a tener gente diciendo, agárrate, el apóstata de tu pastor que te está enseñando cosas que no son. Van a tener un montón de cosas. Celia apenas subió los primeros videos de catología, le tiraron munición gruesa.
le dijeron que la sangre de los cristianos que no iban a ser raptados iba a estar sobre ellos, cosas increíbles que nadie se pregunta. Y el otro día yo lo miré en el propio canal de Enlace que comparto y miro, pero en la parte de preguntas del pastor, que yo siempre les cuento, lo dejo grabado porque me gusta, cuando alguien preguntó del rapto, dieron explicaciones que no se usaron la Biblia, no usaron la Biblia para decirlo, porque no se puede usar la Biblia para justificar el rapto. Se darán cuenta que esto es muy sencillo, es muy llano el texto. Y Jesús más adelante, que no llegué en esta vez, dice, les digo que todo esto acontecerá sobre esta generación. ¿Cómo podemos borrar con el codo esa palabra de Jesús y decir que es para nosotros? O sea, por favor, más textual imposible, porque hay otros versículos donde dice, bueno, acá no parece tan claro. Pero Jesús dijo, todo esto, ¿vieron todo lo que les dije? El hambre, la gran apostasía, porque después habla Jesús que se levantarán algunos negando al Mesías, que el Mesías iba a volver. Todo esto será sobre esta generación, Chao, me voy, dijo Jesús. Y de pronto, nosotros estamos hablando en el año 2015, miren que es sobre la nuestra, Pongámonos de acuerdo. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para enseñar. Les pido que cuando vuelvan a sus casas en la semana, vuelvan a leer Mateo 23 y 24. Vuelvan a leerlo juntos. Vuelvan a mirar qué es lo que dice verdaderamente. Presten atención a las cuestiones cronológicas que Jesús da. Después yo voy a desarrollar lo demás que sigue, porque en todo esto hay ejemplos muy largos de la apostasía, que algunos apostataron de la fe en los finales, el tiempo final. El tiempo final no se refiere ahora, el tiempo final se refiere al final del antiguo pacto. Apostataron de la fe, ¿por qué? Porque los romanos los presionaban, dice que uno era tomado y otro era dejado, y los presionaban, cuando hablamos que presionaban era que se dale hablar, No. El romano cuando presionaba, pegaba, quemaba, hacía todo lo que podía hacer para que ellos justamente abandonen la fe, y muchos apostataron en ese tiempo. Porque no pudieron soportar la presión y negaron la fe. Apostatar es renunciaron a la fe cristiana. Entonces, tenemos en febrero una conferencia. A partir de esa conferencia las cosas cambian para siempre en nuestra iglesia. Se dan una idea, ¿no? O sea, yo me subo en un lugar a enseñar y empiezo, voy a ver cómo lo digo, ¿no? ¿Cómo lo digo? Hay que llevarlos de a poquito, ¿no? Al pueblo, porque no sea cosa que hagan una revuelta general. Pero empezamos de a poco a decir, miren, empiecen a pensar en esto, presten atención, ¿es como lo aprendimos siempre? ¿O dice otra cosa? Entonces, cuando la gente escuche que esta iglesia es la que predica algo diferente, empieza a venir. Mucha gente que se empieza a correr la voz, empieza a decir, yo necesito. Y ahí es donde nosotros no pretendemos que gente de otro lugar se congregue acá, pero sí podemos dar, como les dije, enseñanzas para esas personas. A esos pastores también, que dicen, wow, enséñenme esto que no entiendo mucho. No entiendo de qué están hablando, yo siempre lo aprendí mal. Por eso ustedes tienen que ser un pueblo bien preparado. No puede ser que imagínense que entra un pastor y le dice, sí, estoy muy entusiasmado porque ustedes enseñan, porque me estoy dando cuenta. Y ustedes, sí, está buenísimo, ¿no? ¿Qué le dicen ustedes? Ustedes tienen que saber de qué estamos hablando. Ustedes tienen que saber qué es lo que dice la Biblia de los últimos tiempos y qué es lo que no dice de los últimos tiempos. Entonces, hagamos una campaña de oración hasta febrero. Oremos porque es muy importante orar por este tiempo. ¿Ustedes creen que el enemigo no se va a levantar? Obvio. El enemigo es el principal interesado en que la iglesia crea en derrota. Le viene bárbaro. No tomamos las ciudades, no tomamos los puestos de gobierno para tener miedo, porque como se va a levantar el anticristo de la política, a ver si no sos vos. Soy yo el anticristo, me meto justo en política. Empiezan un montón de discursos así que son peligrosos para la gente. Entonces el enemigo está detrás de esto. Y cuando vimos cómo se infiltra esta teoría dentro del cristianismo, la infiltra un sacerdote católico. O sea, nosotros para algunas cosas nos sacamos de encima todo, ¿no? El Papa dice cualquier cosa y nosotros lo negamos todo, aunque a veces diga algo que está bien. Sin embargo, cuando este sacerdote dice semejante pavada, nosotros la tomamos y le hicimos doctrina dentro de la iglesia. Es difícil de creer. Pero eso es lo que hicimos con la doctrina del rapto. La iglesia no creía en el rapto y lamentablemente por palabras de un sacerdote católico y de otra persona que quiso darle una cronología a la Biblia y se equivocó, como la Biblia está de Scofield, se metió. Y ahí lo tenemos, ahora estamos conviviendo con esta doctrina, que para llegar a la estatura del varón perfecto, la tenemos que sacar de encima. Así que yo quiero que oremos juntos y que vos te sientas que en febrero vas a ser una pieza fundamental. Yo sé que nos falta mucho, decir, mira, ando más o menos ahora, no sé cómo llego a febrero. No.
yo te puedo asegurar que si te pones las pilas, vas a llegar para enseñar la palabra del Señor y para contestar muchas preguntas. ¿Sí? Quería que traiga, si te acordás, ese bien que me mandaron allá, del arrebatamiento, para que vean que no es Pues bueno, sí, hay un montón de videos. Sería raro, por eso. Vamos a lo que estoy planeando para hacer eso, está bueno, es proyectar alguna de las películas. Hay 3 películas que son muy buenas: Dedo de Dios, Espíritu Santo, una que es de Betel, de la iglesia de que pastorea allá Bill Johnson. Y están muy buenas porque son todos casos reales. Estoy tratando de conseguirla subtitulada para que la podamos pasar porque están en inglés. Y vamos a ver también estos videos. Vamos a ver estos videos que nombra Edgardo, que es el video del pánico, ¿no? Está el caso más concreto, que es del libro en realidad, Dejados Atrás, donde viene el avión volando y el piloto es raptado. Entonces abren la puerta del lugar y no está el piloto volando el avión, porque fue raptado. Lo podemos ver a modo de burla. A modo de no es doctrina, obviamente. Estoy diciendo que lo podemos ver para analizarlo con las escrituras y darnos cuenta que no está hablando de eso. Pero les pido que oremos en esta mañana y que vos te sientas parte. Te sientas parte de acá a febrero. De acá a febrero vos tenés que ser una persona que se prepare, que lea y que sepa lo que estamos hablando, porque la conferencia de febrero nos cambia la vida para siempre. Cambia la vida para siempre. Y yo hablé con Bernardo hace un tiempo y me dice: ¿ustedes hicieron alguna capacitación de retención de frutos? El nombre es rarísimo, parece medio de boludería. Pero retención de frutos significa que cuando vienen muchas personas nuevas poder retenerlos, poder conservarlos. Mira, la verdad que no. Me dice: mira, nosotros hemos tenido campañas de Anacondia, me dijo él, donde han venido 200 personas nuevas y quedan 3. Porque no es fácil sostener a los personas, no se los llama, no se los atiende bien. Bueno, ustedes se preparan, nosotros podemos hacer ese curso inclusive acá, y podemos entonces a las personas que vengan a partir de febrero atenderlas como se debe. Pero ustedes tienen que estar más preparados que los que vengan, no pueden estar en la misma condición. ¿Amén? Amén. Por eso, Padre, en esta mañana, cada uno ahí en su lugar hace este compromiso, Señor. Yo quiero ser parte de esta generación que cambia la historia de la iglesia. Así como de Belén de Judea, donde nadie esperaba nada bueno, nada más y nada menos que el Mesías vino, el Salvador del mundo. Así también de la ciudad de Temperley, en consonancia con la ciudad de Rochester, en Nueva York, que es un pueblito aislado y alejado, estás levantando voces de reforma, Señor. La iglesia necesita ser reformada, necesitamos una escatología de victoria, papá, porque vos ya triunfaste. No hay un nuevo pacto, un tercer pacto, donde ahí estará el triunfo. El triunfo ya está en el nuevo pacto, el pacto que gozamos nosotros. Así que de acá a febrero, Señor, entrenanos. Aún sobrenaturalmente hablanos para que podamos llegar a febrero y a lo que venga después, absolutamente preparados para enseñar tu palabra como se debe, usando los métodos correctos, Señor. Y gracias porque tus palabras se cumplieron tan fácil y sencillamente. Gracias, Señor, porque no nos hace falta encontrar explicaciones raras. Simplemente se cumplieron en el plazo que vos dijiste. Y todo se cumplió. Y ya no hay más ira para derramar, porque fue derramada toda sobre el antiguo pacto. Y nosotros gozamos de este nuevo pacto de bendición, porque lo hiciste por nosotros y para nosotros, Señor. Yo te quiero dar gracias por la vida de mis hermanos, los quiero bendecir en esta mañana, ponerlos en tus manos, Señor, pedirte que los entrenes vos, Señor, preparados para lo que viene, que no se duerman. Yo oro, Señor, para que despiertes ese corazón de maestro en cada uno, porque necesitamos y vamos a necesitar contener a personas que quieran aprender tu palabra. Se empiezan a terminar los meses de preparación para que llegue realmente la acción. Y queremos ser parte todos, Señor, que nadie se pierda. En el nombre de Jesús. Amén.